hace con papilotomía, se coloca contraste y se ve la vía biliar perfectamente. Pero aparece la resonancia magnética como la herramienta no invasiva. Es un examen que no necesita material de contraste endovenoso ni oral. Es un examen que es una resonancia magnética y con unas secuencias especiales se puede, digamos, representar en forma muy adecuada la vía biliar, la vesícula y la patología de la vía biliar, que en este caso son todos estos defectos negativos que corresponden a cálculos. Como ya les he mencionado, la ecografía, aquí se ve un calculito chico, en esta otra ecografía este es el páncreas, colédoco distal, dilatación del colédoco y acá está esta imagen, pero es muy difícil con la ecografía. Esta herramienta es actualmente la mejor herramienta diagnóstica para coledocolitiasis. La endoscopía, la colangiografía endoscópica retrógrada, es un excelente elemento diagnóstico, pero actualmente su mayor utilidad es en la terapéutica. Una vez que uno hace el diagnóstico, ya el endoscopista puede con sus balones o canastillos retirar los cálculos o colocar stents si es que hay una estenosis que no es por cálculo. ¿Ya? Entonces, yo quiero que quede muy sólidamente entendido de que el mejor método para vía biliar es la resonancia magnética. La ecografía permite valorar dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática, pero en general no nos permite determinar la causa de esa dilatación. La colangioresonancia se hace como una resonancia de abdomen y ustedes ven acá el páncreas, este es el hígado, los riñones, un cuerpo vertebral, las cruras diafragmáticas, esta es la aorta, este corresponde al tronco celíaco y acá está la cabeza del páncreas. El páncreas tiene una disposición oblicua y es por eso que en los cortes axiales se ve en forma segmentaria, no podemos verlo enterito, porque tiene una dirección de derecha a izquierda, pero de caudal a craneal. Entonces, no es posible con los cortes seccionales verlo en un corte entero. Se deben hacer reconstrucciones para poder verlo enterito. Y hay un segmento de la vía biliar que tiene trayecto retropancreático y es este. Y ustedes ven, aquí está el líquido, se ve blanco, y el defecto negrito corresponde a un pequeño cálculo en el lumen de la vía biliar distal. Entonces, esta es otra muestra para ver que la resonancia magnética, no solamente por colangioresonancia, que también muestra los calculitos acá, sino en estas imágenes axiales crudas, nosotros necesitamos ir a ver estas imágenes muchas veces para hacer el diagnóstico acá en vez de con la colangio, porque a veces son pacientes muy difíciles que no mantienen respiración y el examen de 3D sale artefactuado, ¿ya? En este examen salió muy bien, con un calculito, otro calculito, y además en la vesícula innumerables cálculos, ¿ya? Por lo tanto, quiero que quede en la cabeza de ustedes que si bien les estoy mostrando una vesícula con piedras, no quiere decir que la resonancia magnética es la mejor modalidad o la que van a echar mano ustedes para hacer diagnóstico de colelitiasis. La colelitiasis, que es cálculos en la vesícula, es, digamos, propiedad de la ecografía. Ya, todos los otros métodos contribuyen, pero en vía biliar, la vía biliar es propiedad de la colangioresonancia porque es la mejor modalidad para valorar patología de la vía biliar.
Pero no toda dilatación de la vía biliar es por cálculos. Acá está una ecografía. Estas estructuras corresponden a la vía biliar intrahepática dilatada y acá se ve un área de mayor ecogenicidad donde confluyen estos conductos dilatados, y esto corresponde a un colangiocarcinoma, que es un tumor de Klatskin a nivel de la confluencia de los conductos hepáticos y que está infiltrando esa área, y por eso es la dilatación proximal. Pero no solamente un tumor, un colangiocarcinoma de la confluencia es responsable de la ictericia, también hay otro responsable importante de la ictericia, que es el cáncer de la cabeza de páncreas. Este es el colédoco distal con relación al área de la cabeza de páncreas, y este paciente tenía dilatación de la vía biliar intrahepática. Estos puntitos negros corresponden a vía biliar dilatada intrahepática. Y estos pacientes tienen que sospecharlo también clínicamente ustedes. ¿Por qué? Porque la ictericia, que es secundaria, una ictericia obstructiva secundaria a cálculo, ese paciente clínicamente tiene dolor. En cambio, un paciente con ictericia obstructiva y que no tiene dolor, estamos hablando desde el punto de vista clínico, ese paciente ustedes deben pensar como primera posibilidad diagnóstica en un cáncer de páncreas, y tienen que ir a descartar esa condición patológica. Es por eso que yo insisto mucho que tienen que tener clínica y tienen que ustedes guiar qué tipo de exámenes van a requerir de acuerdo a la clínica. No pretendan en ninguna circunstancia que llegue el paciente con dolor abdominal, vaya a ver qué es lo que tiene, con una tomografía, una resonancia o una ecografía. Eso no existe. Los exámenes de imagen, como los exámenes de laboratorio también, son estudios que van a ir a confirmar o descartar aquella hipótesis diagnóstica clínica que ustedes establezcan con la anamnesis y el examen físico de sus pacientes. Entonces, no pueden quitarle la importancia a eso. Bien, entonces ya hemos visto los aspectos más importantes de la vía biliar: la coledocolitiasis, la causa de dilatación por cáncer de páncreas o cáncer de un colangiocarcinoma, cáncer de la vía biliar, ¿ya? Estamos hablando simplemente de ictericia obstructiva, porque obviamente puede haber colestasis de cualquier otra, séptica, por hepatitis o cualquier otra cosa, es otro cuento. ¿Ya? Estamos bien obstructivo. Bien, esos son los conceptos claros que les deben quedar en la vía biliar. Ahora, para continuar con la patología biliar, vamos a hablar un poco de la vesícula. Ya les he adelantado que la patología vesicular se evalúa por imágenes muy bien con ecografía. La ecografía es la primera herramienta diagnóstica para evaluar patología vesicular. En patología vesicular litiásica, la ecografía tiene un rendimiento muy alto, a pesar de que es una técnica
operador y máquina dependiente, porque es muy subjetiva, en general se asume que la ecografía tiene un rendimiento sobre el 94%, debería tener un rendimiento sobre el 94% para cálculos de la vesícula. ¿Y por qué no 100%? Primero, porque en medicina no existe nada 100%. Y segundo, porque puede haber cálculos muy pequeñitos metidos dentro del bacinete o proyectados en el cístico que por la sobreposición o interposición de asas de intestino hay áreas que no se puedan ver de la vesícula. ¿Ya? Entonces, por eso, pero tener un rendimiento sobre el 94-95% es muy pocas técnicas tienen ese tipo de rendimiento. Entonces, la vesícula se ve ecográficamente como una estructura piriforme de paredes muy bien definidas y un contenido anecogénico, no tiene ecos, muy homogéneo. ¿Podemos ver la vesícula por otras técnicas? Sí, por supuesto que la podemos ver. Podemos ver por tomografía o por resonancia magnética. Pero vamos a pedir estas otras técnicas para la valoración de vesícula cuando tengamos alguna duda, o sea, alguna cosa muy compleja en la evaluación de la vesícula por ecografía. Esto va a ser un complemento si es que fuese el caso de requerirla. ¿Y qué patologías podemos ver en la vesícula con la ecografía? Podemos ver patología benigna. En este caso estamos viendo formaciones polipoideas. ¿Me están siguiendo, muchachos? Hola. Sí, doctor. Ya, porque a veces uno no sabe si está conectado o no. Ya. Estas son formaciones polipoideas que generalmente tienen ecogenicidad media, no dan sombra, porque los cálculos dan sombra, y no se mueven cuando nosotros movemos y le pedimos al paciente que se desplace. Pueden tener distintos tamaños, aquí debe tener unos 2 milímetros, no sé, aquí 3 milímetros, pero los cálculos, los pólipos que midan menos de 10 milímetros son pólipos que habitualmente son clásicos y no van a requerir absolutamente ninguna conducta terapéutica. Los pólipos van a requerir conducta terapéutica si llegan a tener un diámetro mayor a 10 milímetros, porque estadísticamente se ha visto que los pólipos de menor tamaño de 10 milímetros no tienen un riesgo mayor de cáncer de vesícula. ¿Ya? Y los pólipos de más de 20 centímetros van a tener un riesgo de 20-25%, entonces ahí sí ya amerita la colecistectomía para evitar riesgos futuros. ¿Ya? Bien, esa es una condición patológica. La otra condición patológica es la presencia de cálculos en el lumen vesicular. Pueden ser únicos, múltiples y de distintos tamaños. ¿Y cuál es la característica de un cálculo en general? Que son ecogénicos, o sea, son más blancos, y que a diferencia de los pólipos generan sombra acústica a planos profundos. La sombra acústica está representando que no podemos atravesar esa estructura con el ultrasonido, entonces rebota todo el haz de ultrasonido y no pasa absolutamente nada a planos profundos. Y a eso se llama sombra acústica. Bien.
¿Podemos ver cálculos en vesícula? Sí. Con tomografía, sí. Pero siempre y cuando tengan calcificación. No todos los cálculos biliares tienen calcificación. Por lo tanto, podemos tener tomografía computada que ecográficamente tiene cálculos y en tomografía no la vemos. Eso no quiere decir que el examen sea mal hecho. Eso no quiere decir que el radiólogo esté medio ciego. Eso quiere decir que esos cálculos son hipodensos y se confunden con el líquido, con la bilis, y no son posibles de discriminarlos con tomografía computada. Entonces, para que haya posibilidad de verlos, tienen que tener calcificación. Por supuesto, si los cálculos son de gran tamaño como este, es muy fácil de verlos, ¿no? Entonces, por favor, no se salten la ecografía si quieren, cuando tengan que hacer el diagnóstico de una colelitiasis. Cuando estamos enfrentados a un cuadro de colecistitis aguda, porque eso es lo que viene después de la colelitiasis, esos pacientes, ¿qué van a tener? Van a tener una vesícula más grande, las paredes van a engrosarse por inflamación, pero hay un signo clínico que nosotros usamos para apoyarnos para hacer el diagnóstico de una colecistitis aguda, y ese signo clínico es el signo de Murphy positivo, que es la compresión de la vesícula grande, paredes gruesas, cálculos, Murphy positivo, la posibilidad de que ese paciente tenga una cola. Entonces, porque si los cálculos pueden no tener proceso agudo, las paredes gruesas de la vesícula se pueden presentar en cáncer de vesícula, se pueden presentar en una colecistitis crónica, en una hipoalbuminemia. Entonces, solito ese signo no tiene mucho valor. Tampoco tiene mucho valor para colecistitis aguda que exista solamente litiasis vesicular. Tiene que haber litiasis vesicular, paredes gruesas y signo de Murphy positivo. Bien, pero puede haber dudas diagnósticas. Y cuando hay duda diagnóstica, recurrimos a la tomografía habitualmente, en la cual en un caso de colecistitis aguda nos va a mostrar el compromiso perivesicular. Todo esto es cambios inflamatorios de la vesícula grandota y cambios inflamatorios perivesiculares importantísimos en un cuadro de colecistitis aguda. Otra colecistitis aguda con las paredes tremendamente engrosadas, como su piedra al medio, y la vesícula muy distendida, colecistitis aguda. Pero también puede haber otro tipo de condición patológica, que la ecografía ve alguna cosa alterada en el lecho vesicular y se recurre a la tomografía computada para aclarar qué es lo que está pasando, y acá hay una lesión expansiva en el lecho vesicular y presencia de ascitis. Esto corresponde al líquido libre en un paciente con un cáncer de vesícula ya con compromiso peritoneal, o un gran compromiso del lecho vesicular de más magnitud que en el anterior, que está infiltrando todo el lecho vesicular
en un cáncer de vesícula avanzado. Bien. Entonces, a ver, ¿tienen preguntas hasta ahí, muchachos? Alguien que me responda que está ahí. Creo que no hay preguntas, doctor. Bueno, vamos a avanzar un poquito más sobre esto. Ya. Y vamos a ver un tema importante que es el de la hipertensión portal. Ya no vamos a hablar aquí ni de vesícula ni de vía biliar. Nos vamos a entonces concentrar qué es lo que pasa con el sistema esplenoportal, que incluye las venas mesentérica superior, la vena esplénica, la vena porta, la arteria hepática, así como el hígado y el vaso. La hipertensión portal tiene como principal origen la patología hepática difusa, una hepatopatía difusa que hace que el hígado se vaya poniendo más rígido, entonces hace que sea menos complaciente y aumente la presión en el sistema esplenoportal. Las causas innumerables: cirrosis hepática alcohólica, cirrosis hepática no alcohólica, secundaria a hígado graso muchas veces, en un estadio final, enfermedad cardíaca congestiva, porque aumenta la presión sobre la vena cava superior, y como las venas suprahepáticas drenan en la cava inferior, estas van a aumentar su presión, y como no tienen paredes en el interior del hígado, van a transmitir todo ese incremento de presión hacia el parénquima adyacente, y con el tiempo van a producir cambios en el parénquima con incremento de rigidez y con cirrosis, que en anatomía patológica es igualita que la cirrosis alcohólica. Entonces, una cirrosis no siempre implica alcoholismo. ¿Y cómo se manifiestan esos hígados en imágenes? Generalmente son hígados muy pequeños, de contornos lobulados, con estructura heterogénea. Si está descompensado, van a tener ascitis, esto corresponde a líquido intraabdominal abundante. Y obviamente las estructuras vasculares van a estar comprometidas. Esta es la vena porta, y estas son venas periumbilicales repermeabilizadas, que posteriormente van a llevar esta sangre, que es esto mismo, hacia la región periumbilical, y van a dar el signo clínico de la cabeza de medusa. Si está aumentada la presión acá, al igual que por esta vía, se van a ir por la mesentérica inferior caudalmente, y van a dar compromiso de las venas hemorroidales, que van a estar muy distendidas, y hacia el esófago van a dar el estómago, la unión gastroesofágica, y van a dar las varices esofágicas, que pueden ser responsables de hemorragias digestivas importantes. ¿Ya? Ahora, hemos hablado que la hipertensión portal, como causas teníamos patología hepática,
¿ya? Como una principal causa. Pero también hay otras causas de hipertensión portal que no son atribuibles a una hepatopatía crónica, sino, como en este caso, por ejemplo, una trombosis de la vena esplénica. Acá este negro corresponde a un trombo dentro del lumen de la vena esplénica. Hay esplenomegalia y por lo tanto va a haber hipertensión retrógrada en la vena esplénica, las venas gástricas izquierdas que drenan hacia las venas esofágicas. Acá tenemos la vena mesentérica inferior, que también va a tener reflujo. Entonces, no solamente la hepatopatía crónica nos va a dar este tipo de condición. ¿Cuál es la otra causa de hipertensión portal secundaria a este problema? Puede ser, por ejemplo, una pancreatitis aguda que haya comprometido por la necrosis pancreática a los pedículos o a los vasos esplénicos, porque los puede englobar, los puede trombosar o puede haber aneurismas de las arterias esplénicas y puede haber hipertensión portal secundaria a ese factor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la presión dentro del sistema esplenoportal? El flujo va a ser retrógrado, van a haber varices esofágicas, todas estas estructuras redonditas son varices esofágicas en el ilio esplénico, un importante aumento de volumen del vaso, presencia de varices esofágicas y por lo tanto cambios importantes en la hemodinámica de esa estructura, de ese territorio vascular. Bien. Pero ¿qué otra causa puede haber para una hipertensión portal? Una causa que no es infrecuente. No es infrecuente porque los recién nacidos muchas veces requieren cateterización de su vena umbilical para la administración de soluciones cuando están en terapia intensiva, pero en ocasiones, por supuesto que no siempre, hay complicaciones en esa cateterización y puede trombosarse la vena umbilical y ese trombo, como ustedes saben, la vena umbilical va a conectar con la vena porta izquierda y si asciende ese trombo va a llegar hasta el sistema porta y lo puede tapar. Y lo tapa y en vez de que haya una vena, posteriormente se recanaliza la vena porta. Esta era una vena porta que se ha tapado, se ha repermeabilizado con estos trayectos anfractuosos e irregulares y corresponde a una cavernomatosis de la vena porta. Y como este flujo es restrictivo, va a aumentar la presión de las estructuras que están alimentando, como la vena esplénica, la mesentérica superior e inferior. Ya habíamos visto que la otra causa era la presencia de trombos en el lumen de la vena, en este caso la confluencia espleno-mesentérica, o en la vena porta. Y obviamente cualquiera de estas dos tiene el mismo comportamiento fisiopatológico. ¿Ya? Bien. En resumen, vamos a tratar de redondear la cosa y poner en contexto todo. Vía biliar, la mejor herramienta, colangioresonancia. No existe otra.
la ecografía, la tomografía, no, ninguna de las dos va a ser mejor que una colangio para poder valorar ese tipo de patología. Probablemente no sea 100%, como ya les he dicho, no hay técnica, no hay método médico que tenga 100%, pero su rendimiento es muy alto. Toda solicitud de estudio de imagen debería estar muy bien respaldada por la clínica para poder sacarle mayor provecho a la información que nos den estos estudios. Y es así que si tienen un paciente con ictericia obstructiva no dolorosa, tienen que pensar como primera posibilidad clínica en un cáncer de páncreas. Puede que sí, puede que no, puede que se equivoquen, pero tienen que pensarlo así porque esa es la forma en que habitualmente se presenta un cáncer de cabeza de páncreas. El cáncer de cuerpo de páncreas va a tener otro comportamiento al igual que el cáncer de la cola de páncreas. Estamos hablando de cáncer de cabeza de páncreas. Y la vesícula. La vesícula, muchachos, la mejor modalidad diagnóstica para evaluar vesícula es en este momento la ecografía. Y la resonancia magnética o la tomografía computada se emplean para la valoración de la vesícula en casos complejos, en casos de duda diagnóstica, para poder definir, porque son métodos seccionales que tienen mayor amplitud en su exploración, utilizan contraste y ese es un elemento importante para ver la caracterización de los tejidos y las lesiones que estamos evaluando. La ecografía no usa contraste, entonces tiene esa limitación. Y en hipertensión portal, no toda hipertensión portal es por cirrosis alcohólica y no toda cirrosis es alcohólica. Eso tienen que tenerlo muy presente porque a veces se estigmatiza pacientes sin necesidad. Entonces, pero sí hay que manejarse con todas las herramientas diagnósticas. Aquí sí, la ecografía Doppler tiene una importante contribución y los métodos de tomografía y de resonancia magnética van a permitir valorar en forma completa el abdomen. Con que estos conceptos los tengan ustedes muy bien cimentados, ya tienen algo ganado en esta área, porque, pero no van a poder y nada va a reemplazar en absoluto al criterio clínico. Ustedes, por favor, traten de tener más clínica y después van a ver que las cosas estas van a ser mucho más lógicas y más entendibles, más fácilmente entendibles. Muy bien, nos vamos a ver entonces el próximo jueves, por favor. No, el jueves no voy a poder estar acá porque estoy yendo a un curso a Tarija, entonces vamos a estar libres el jueves, por favor. ¿Ya? Para que te lo Está bien, tomen doctor. en cuenta. Muy bien. Muy bien, muchachos, nos vemos entonces el subsiguiente jueves. Gracias, doctor. Gracias, Chao, doctor. chao, Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.